Bienvenidos a su grupo bíblico San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Guisáis, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Abre tu mente y tu corazón para que todo lo que veamos se haga vida en nosotros y lo que es más importante lo podamos dar a los demás. Empezamos con la oración a San Jerónimo, continuamos con la del Espíritu Santo para que nos ilumine en este caminar. Oración de San Jerónimo. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las Sagradas Escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a invocar al Espíritu Santo. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que la pueda acoger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones. Me des discernimiento para saber qué me quieres decir y sinceridad y fuerza para aceptarlo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La Biblia no es un libro como cualquier otro. No se puede leer así de corrido como una novela o un periódico. La Biblia, siendo palabra misma de Dios, deberá ser leída y meditada como un encuentro vivo con Él. Nos dice el documento del Concilio Vaticano II. Los cristianos deben recibir los libros sagrados con devoción porque expresan un vivo sentido de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Esto lo encontramos en Dei Verbum número 15. Por eso mismo debemos leer la Biblia con el mismo espíritu con que fue escrita. Ya pasaron aquellos tiempos en los que la Biblia era considerada por algunos sectores católicos de opinión como un libro poco menos que prohibido, sospechoso y peligroso. Pero no se puede uno adentrar en la Biblia sin un guía, pues se pierde. La Biblia no puede leerse ni entenderse provechosamente si no es explicada. Esto es lo que haremos a lo largo de estas explicaciones. Diversas actitudes para leer la Biblia. Actitud literaria. Pero no basta esta lectura literaria de la Biblia, pues así no sacamos todo el fruto espiritual que Dios quiere para nosotros, aquí y ahora. Esta actitud literaria nos llevaría solo a ser literatos de la Biblia. Actitud crítica. Es buena esta actitud, pero tampoco basta, pues saldríamos eruditos de la Biblia, pero no tocaría todavía el centro de nuestra persona. Actitud histórica. En la Biblia se narran episodios del pueblo de Dios y de sus personajes, sus relaciones con otros pueblos y culturas del Oriente Medio. Esto hace que podamos acercarnos a la Biblia con ojo de historiador. No obstante, tampoco esta actitud sola es la correcta. Seríamos unos historiógrafos nada más. Actitud religiosa. Verdaderas disposiciones para leer la Biblia. La primera es con fe y amor, como si estuvieras oyendo a Dios mismo o leyendo una carta que Él te ha mandado. Ten la seguridad de que la palabra de Dios bien recibida te irá limpiando por dentro y te podrá salvar. Por favor, lean Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículos 32, la Dei Verbum, numeral 21, Juan 15, 3 y Santiago 1, 21. Segunda, con respeto y veneración, los personajes del Antiguo Testamento oían la divina palabra descalzos y rostro en tierra. Podemos confrontarlo en Éxodo 3, 5 al 6. En el Concilio Vaticano II se entronizaba la Biblia solemnemente todos los días, antes de dar comienzo a las sesiones.
En muchas parroquias y en hogares cristianos la Biblia está entronizada en un lugar importante y destacado, y antes de salir de casa la besan y al volver a casa vuelven a besarla. Tercero, con espíritu de humildad. Hay que acercarse a la palabra de Dios con humildad y sumisión a la Iglesia, pues fue ella la que recibió este sagrado depósito. Yo te glorifico, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y grandes y se las has revelado a los sencillos, dice San Mateo capítulo 11, versículo 25. Y es la Iglesia la que nos interpreta la Biblia con la iluminación del Espíritu Santo, que es el que guía a la Iglesia. Con espíritu de oración, el Concilio Vaticano II nos dice: recuerden que a la lectura de la Biblia deben acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Dei Verbum 25. Te propongo estos pasos para la lectura y comprensión de la Biblia. Lee un pequeño texto. Haz una síntesis de las ideas principales. Para esto es útil subrayar con un lápiz las frases que te parecen más significativas y que te hayan impactado. Saca una enseñanza. ¿Qué enseñanza quiere dar el Señor al hombre de hoy con esto que he leído? ¿Qué dice Dios a la sociedad de hoy con estas palabras? ¿Cómo responde a esta enseñanza la realidad que me rodea y el mundo? Saca una aplicación personal. ¿Qué mensaje me da a mí el Señor con estas palabras? ¿Qué me quiere decir con esto el Señor a mí hoy en esta situación personal, familiar, espiritual en que me encuentro? Formula un compromiso o propósito. Piensa delante del Señor cómo podrás cumplir hoy lo que Él te enseña en lo que has leído. Conversa con Dios y pídele la fuerza de ser fiel a lo que has prometido. Termina tu lectura agradeciendo al Señor con una oración. Lo que no es la Biblia. No es un texto de ciencias naturales. No es un libro de historia universal. No es un libro de historia de Israel en el sentido que entendemos historia. No es un curso de religión o moral. Lo que sí es la Biblia es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el sentido de la Escritura. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 115 y 119, dice que según una tradición antigua, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en el sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Sagrada Escritura en la Iglesia. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que siguen las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. El sentido espiritual, gracias a la unidad de designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. El sentido alegórico, podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Confrontar con 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción, como podemos ver en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, y confrontando con Hebreo capítulo 3, versículos del 4 al 11. Y el sentido anagógico, podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conduce hacia nuestra patria. Así la Iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Confrontar con Apocalipsis 21 del 1 al 22.
presenta la lectura de la Sagrada Escritura, analicemos de acuerdo a estos diferentes sentidos de la palabra de Dios una palabra concreta que aparece en la Biblia, la palabra templo. A. En sentido literal, sabemos que los judíos construyeron un templo, el templo de Jerusalén. Fue una realidad física, fue construido por Salomón, fue derribado por Nabucodonosor y fue reconstruido por Zorobabel al regreso del exilio en Babilonia. B. Sentido espiritual. Primero, en sentido alegórico, ¿recuerdan alguna cita en la que Jesús habla de sí mismo como templo? Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. San Juan capítulo 2 versículo 19. Veamos entonces cómo se relaciona la palabra templo con Cristo. Segundo, sentido moral. San Pablo nos habla de nosotros como templos. ¿Recuerdan la cita? ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios mismo puso en ustedes? Primera de Corintios 6, 19. Aquí vemos cómo se relaciona la palabra templo con nuestra vida espiritual y San Pablo la ha detallado esta relación con nuestra conducta espiritual en el versículo anterior. Desháganse totalmente de las relaciones sexuales prohibidas en 1 Corintios 6, 18. Tercero, el sentido anagógico. ¿Hay alguna cita en la que el templo aparece en la eternidad? San Juan, al referirse a la Jerusalén celestial en el Apocalipsis, dice: no vi templo alguno en la ciudad, porque el Señor Dios, el dueño del universo, es su templo, lo mismo que el Cordero. Apocalipsis 21, 22. Vemos la palabra templo referida a la eternidad, en que habrá un nuevo templo que es Dios mismo. ¿Qué dice la Biblia de la Biblia? Veamos. La Biblia nos enseña a meditar sus palabras, a corregir el camino. Me recuerda que no estoy solo, que Dios viene caminando conmigo. Isaías 55, 10 al 11 dice: ¿cómo desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá sin que empapen la tierra, la fecunden y la hacen germinar, para que dé semilla al sembrador y pan para comer? Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí vacía, sin que haya realizado lo que yo quería y haya cumplido aquello a que la envié. El Salmo 119, versículos 102 a 105 dice: deja tus juicios, no me he apartado, pues tú me los enseñas. A mi paladar son dulces tus palabras más que la miel para mi boca. Tus ordenanzas me han dado la inteligencia, por eso odio cualquier ruta mentirosa. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Segunda de Timoteo 3, 15 a 17 dice: además desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Hebreo 4:12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Santiago capítulo 1 versículos del 22 al 25. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que se fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. San Juan capítulo 15 versículo 3. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Oración final.
Señor, aquí tienes mi corazón abierto, dispuesto a escuchar tu palabra, con corazón sencillo y con la voluntad decidida para obedecerte. En ti está la luz y la salvación. Amén. Hemos finalizado por hoy. Recordemos que lo que está en la Biblia está allí porque Dios quiere que esté allí. Por lo tanto, Dios desea que nosotros conozcamos su palabra, la historia de la salvación allí contenida, que es la más grande historia jamás contada. Dios lo bendiga y hasta la próxima semana.